Queridos hermanos, en este 14º domingo durante el año, la palabra de Dios nos invita a acercarnos a Jesús para reconocer su autoridad. Nosotros, si hacemos profesión de fe y sabemos que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre, sabemos que tiene poder también, pero que Dios prefiere no ejercer el poder sino la autoridad. La autoridad se propone, se descubre y se sigue espontáneamente. Por eso es linda la lectura con la cual introduce la palabra de Dios este domingo de Ezequiel, porque lo manda al profeta a predicar y saben que son hombres obstinados de corazón, personas endurecidas, pero Dios le dice que no importa, que le digas así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a escuchar, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. No es que para que haya un profeta, para que exista la predicación de la palabra de Dios, todos estemos obligados a hacer. Como les digo muchas veces, vení acá con un palo en la mano, vení acá que te voy a hacer el bien a la fuerza. No se puede hacer el bien a la fuerza. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Dios y tenemos que seguirla. Y por supuesto que a veces también, como el Evangelio nos cuenta, en el caso de Jesús, en su casa, hay cosas naturalmente que uno acepta. Cuando uno por ahí tiene un determinado carisma, ese carisma funciona mucho más lejos de la gente que nos conoce habitualmente, porque la gente que nos conoce, que nos trata habitualmente, también conoce y trata con nuestros defectos. Tenemos esa peculiaridad, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos la percepción de los defectos, más percepción inclusive de los defectos ajenos que de los propios. Dice Santo Tomás de Aquino que si nosotros viviésemos con ángeles, les encontraríamos defectos. Dice, y no porque los ángeles tienen defectos, sino propter defectionem naturam nostram, por el defecto de nuestra naturaleza. Como somos seres, claro, digo esta palabra y no es correcto, defectuosos. No somos seres defectuosos, porque la creación dice que Dios nos vio cuando nos creó y éramos muy buenos. Quiere decir que tenemos capacidad de equivocarnos, y esa capacidad de equivocarnos también se refleja en la manera como nosotros percibimos la realidad, no por maldad, no por mala intención, sino a veces por un error. Y Jesús está dentro, en este caso, de las generales de la ley, porque él durante 30 años se comportó como un vecino más, seguramente un buen vecino, como nos deja ver los poquitos pasajes de la infancia de él, eran personas observantes, cumplían la ley, seguramente eran buenos vecinos, tenía el carpintero, seguramente que Jesús participaba de la profesión del Padre. El evangelista Marcos nombra concretamente el hijo de María, nombra a los hermanos, que después fueron apóstoles. No hace falta aquí aclarar que el término es genérico y que no necesariamente se refiere a hermanos de sangre, sino que a algún tipo de parentesco con ellos. Y el Señor, entonces, cuando comienza su ministerio público, empieza a recorrer, ya recorrió la Decápolis, que son, digamos así, los gentiles, vuelve otra vez al territorio de Israel, del pueblo prometido, y el domingo pasado nosotros lo encontrábamos haciendo 2 milagros importantes, curando a la hemorroísa y resucitando a la hija de Jairo. Yo les decía el domingo pasado que atendamos al número 12, porque 12 era la edad de la niña, que era núbil, que podía entonces ser mamá, porque a los 12 años ya podía ser dada en matrimonio, y la otra mujer 12 años había estado con esa enfermedad, luchando con los médicos y gastando todos sus bienes. Y el 12 es el número por excelencia que nos hace reconocer a Israel, las 12 tribus de Israel. El evangelista nos está diciendo claramente que la palabra de Jesús vale para todo, porque también Israel se proyecta en la obra, en la acción, en la manera de ser de Cristo, en su autoridad, se manifiesta también para todos los pueblos. Porque Cristo sale a vencer el mal, eso significaba la curación del demonio que veíamos domingos pasados, sale a vencer el mal y a salvar al hombre del mal en cuanto tal, no el hombre porque pertenece a tal o cual religión, porque tiene tal o cual característica, sino al hombre en sí. Dios nos ofrece esa posibilidad de la salvación. Y está este misterio, ¿no es cierto? El misterio de que Dios no nos impone el creer en Él,
Y acá Jesús también se hace eco de esta explicación que veníamos dando, que ningún profeta es aceptado en su tierra, pero fíjense cómo termina el Evangelio de Marcos. Y él se asombraba de su falta de fe. Papa Benedicto XVI, en una homilía del 2013, comentando este Evangelio, decía que es una cosa para Cristo que podríamos nosotros subrayar como oscura, la actitud de estos hombres que se cierran a la fe. Y Dios, Jesús, no usa nunca los milagros como para que nosotros creamos, quiere que nosotros reconozcamos su autoridad. Dios no amenaza con milagros. ¿Se acuerdan que si esta generación me pide un signo y no van a tener otro signo que el de Jonás, es decir, de su entrega, de su muerte y resurrección, como Jonás que estuvo 3 días en el vientre del cetáceo? Nosotros tenemos que descubrir la religiosidad no a fuerza de signos, de milagros, que de alguna manera impelen, empujan la voluntad, sino que tenemos que descubrir la autoridad de Dios. Lo cual no quiere decir, siempre lo digo, que Dios no hace milagros, pero los milagros que hace Dios no son un lazo a nuestro cuello para que Él nos pueda tener agarrados, porque como Él hace milagros, independientemente de si es una autoridad para nosotros, nosotros vamos a estar cerca de Él para tener el milagrito. Y Jesús no actúa de esa manera, sino que, como en los casos de los 10 leprosos, solamente uno vuelve y el vínculo religioso se produce con uno. Y Jesús también, Jesús era muy ingenuo en el buen sentido de la expresión. Dice, ¿cómo? ¿No quedaron curados los 10? Y uno solo viene, y hoy se asombra de la falta de incredulidad. Les decía ayer a la gente, vi que no lo sabían mucho, hace unos días atrás en Italia se produjo un milagro, digamos así, impactante, porque por intercesión de San Juan Pablo II resucitó un nenito de 4 años que había nacido con cardiopatías, estuvo internado prácticamente sus 4 añitos, murió, la gente lo acompañó de un pueblo, de la provincia de Roma, no de la ciudad de Roma, lo acompañó en la misa. Y mientras el sacerdote pobre estaba tratando de hacer la homilía, con la abuela que estaba muy afligida con la estampita de San Juan Pablo II, durante la homilía sienten un llanto y cuando se acerca pronto al cajón, abre el cajón y estaba el chiquito vivo. Y no solamente que estaba vivo, sino que cuando le hacen los estudios del corazón más tarde, se dan cuenta que está todo en orden. Es un milagro enorme, pero ¿ustedes se creen que eso va a cambiar la fe de la gente así porque sí? Es un misterio, pero no. Tenemos que nosotros reconocer, además de que Dios tiene poder, tenemos que reconocer que Dios tiene autoridad y que su palabra vale para nosotros. Y por lo tanto, nosotros hacemos nuestra su palabra. No podemos cambiar las cosas profundas de nuestra vida y de nuestra existencia si no lo decidimos personalmente. Si no, a veces son voluntarismos, reprimimos esto, nos comportamos aceptablemente en aquello, pero si eso no sale espontáneamente de nuestro corazón, no se produce una conversión y hay un riesgo que nos agotemos y que terminemos mal. Por eso vamos a pedir en esta Eucaristía al Señor reconocer la autoridad de Jesús en nuestra vida. Cristo es el profeta definitivo, el que anuncia y el que es la palabra que anuncia. Por eso, independientemente de cómo nosotros usemos nuestra libertad, esa palabra de fuerza está ahí y nosotros la tenemos que tratar de acoger cada vez más en nuestro corazón para que toda nuestra vida se desarrolle a la luz de esa enseñanza, de esa vida, de ese don ofrecido a nosotros. Sabemos que María fue de las que mejor entendió esta relación con su Hijo, así que humildemente le vamos a pedir a ella que interceda para que nosotros libremente nos adhiramos a Jesús y le vamos a pedir también que bendiga a nuestra comunidad, que Dios mediante mañana va a celebrar la fiesta patronal de una porción de ella bajo el título de Nuestra Señora di Tati. Entonces que la Virgen nos ayude a que nosotros tengamos una fe y una relación cada vez más profunda y verdadera con su Hijo Jesús. Así sea.